Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Venezuela y Colombia están en el proceso de normalizar sus relaciones, lo que trae muchas esperanzas a la zona fronteriza y a su golpeada infraestructura. Antes de su cierre, era una de las fronteras más activas de toda América Latina. Los puentes limítrofes en el estado venezolano de Táchira siguen aún cerrados al paso de vehículos y limitados al cruce peatonal, pero pese a las dificultades, los productores tienen esperanza en la reactivación de esta frontera. Este grupo de trabajadores de una fábrica de jeans en la frontera de Venezuela con Colombia trabaja a media luz mientras espera poder retomar su producción habitual, detenida por más de 2 horas. La causa, uno de los constantes cortes eléctricos que desde hace años apagan la actividad industrial en la zona, un duro reto para el comercio local. Aquí hay confeccionistas que han ya invertido en motores electrónicos para confecciones, han invertido en máquinas de costura electrónicas que ellas miden la cantidad de puntadas que tiene una prenda y hacen la parada para que sea el corte exacto. Esas máquinas, vuelvo y les digo, por ser electrónicas necesitan un flujo de luz constante, un voltaje que sea todo el tiempo igual para que las máquinas no se dañen. Restablecer la normalidad en la infraestructura y acabar con los apagones, un paso esencial. Para normalizar la producción, si eso no ocurre, los empresarios tendrían que utilizar maquinaria obsoleta, un factor que agravaría aún más la crisis. De lo contrario, toca volver a tecnologías anteriores con motores de inducidos muy viejos que lo que hacen es ahondar el problema y hacer más crítica la situación. ¿Por qué? Porque esos motores generan más consumo en comparación a un motor electrónico. La frontera entre los dos países hermanos era una de las más activas de Latinoamérica, pero el tránsito de vehículos de carga se restringió en 2015 tras un ataque a una patrulla militar venezolana y fue bloqueado por completo en medio de violentos disturbios en 2019. Después de que se cerró la frontera, hemos pasado, como dicen, la penumbra de cierres, de trabajo a medias. Ahorita estamos trabajando a un 50% porque no tenemos los insumos, no hay ciertas cosas acá, entonces estamos frenados por eso. El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, que rozaba los 7.200 millones de dólares en 2008, apenas llegó a 400 millones en 2021, según indica Cabecol, la Cámara de Integración Colombo-Venezolana, que maneja proyecciones de 800 millones a 1.200 millones de dólares este año, eso sí, tomando en cuenta el impacto que podría tener la reapertura de la frontera. Esto va para adelante, vamos a mejorar, estamos, como dicen, ya aguantamos como lo malo, vamos ahora a la mejora, a ver qué nos llega en el futuro. Y la política parece nutrir esas esperanzas. Venezuela y Colombia van rumbo a una relación normal. Ya nombraron embajadores y ambos países expresaron su deseo de restablecer la normalidad en la frontera de 2.200 kilómetros, castigada por grupos armados y el contrabando. Nosotros tenemos que adecuar la infraestructura y servicios con esa visión de mediano y largo plazo. No lo vamos a hacer de un día para otro, porque tenemos 7 años de distensión de relaciones, pero hay que señalarlo. Años de desencuentro que en un futuro próximo podrían ser un mal recuerdo del pasado. Con la normalización de relaciones, Colombia y Venezuela esperan reimpulsar el intercambio comercial bilateral y esto nos lo va a comentar en profundidad Oscar Schlenker, que nos escucha en Caracas. Oscar, bienvenido. Bueno, la frontera entre Colombia y Venezuela fue en su día una de las más activas de toda América Latina, un intercambio que rozó los 7.200 millones de dólares allá en 2008, pero se vino a pique con el cierre fronterizo total en 2019. ¿Cuáles son ahora las expectativas una vez que se reabra el paso de mercancías? Sí, en efecto, existe mucha expectativa de ambas partes en que se normalice sobre todo el comercio en la frontera. Ya los empresarios pronostican un aumento del 300% del intercambio formal de mercancía solo para septiembre y hasta, como escuchamos, 1.200 millones de dólares para este año. Así que tanto comerciantes como población de ambos países ven positiva la apertura, tanto en lo económico como en lo humanitario. Te pido un poco de información de fondo, Oscar. ¿Cómo es que Colombia normaliza las relaciones comerciales con Venezuela en el contexto de las sanciones que amenazan a cualquiera que haga negocios con este país?
Bueno, ya hemos visto la postura del nuevo gobierno colombiano ante las sanciones, porque una de las primeras cosas que hizo Petro fue regresarle al gobierno de Maduro la empresa colombo-venezolana de monómeros, que hasta hace poco estaba en manos de una junta directiva elegida por el líder opositor Juan Guaidó y que le fue otorgada a la oposición por el anterior presidente colombiano. Ahora, la intención de Petro es comprar a monómeros y ve esta reconciliación con Caracas como una ventaja para esta compra, pero todo depende, todo radica de cómo cada país se beneficie ante los avances bilaterales. Y si las sanciones son un obstáculo, pues podemos inferir de que se vayan a ignorar. Oscar, la última. La frontera entre Colombia y Venezuela es conflictiva. Hay presencia de grupos irregulares, armados, también de contrabando. Cuéntanos, ¿ha habido cambios en este tiempo de fronteras cerradas? ¿Cuál es la situación ahora? Sí, de hecho, esto que mencionas es el reto más grande de ambos países, porque en estos años en que estuvo cerrada la frontera, tanto el contrabando como las guerrillas y las mafias se adueñaron de la frontera. Así que una de las cosas que propone Maduro es crear una gran zona económica comercial entre Táchira y el norte de Santander. Y una de las banderas de la campaña de Petro fue la paz en la frontera. Así que hay que ver cómo cada país va a afrontar este reto, pero todo radica en la comunicación que se tenga cada país para llevar a cabo pues el fin de estas actividades irregulares en la frontera. Oscar Schlenker en Caracas, gracias. Hasta la próxima. Ningún país puede controlar por su cuenta la creciente inflación global porque su fuente está en factores exógenos. Lo cierto es que esta inflación está afectando a las personas más vulnerables, aquí en Alemania también, donde cerca del 17% de la población está en riesgo de pobreza. Algunas familias dependen de las donaciones de alimentos, pero los aumentos de precios también ponen en peligro el trabajo de las organizaciones de ayuda. En este banco de alimentos de Zielou, la actividad comienza temprano. En las últimas semanas han tenido una gran afluencia de gente. Así lo esperan hoy también los empleados tras recoger la mercancía del supermercado. 5 fresas y 2 botes de hierbas. Pero el volumen que llega a este banco de alimentos tendría que ser mucho mayor para enfrentar la creciente demanda. Hoy no podremos satisfacer las necesidades actuales de la gente. Sabine Horn es consciente de la delicada situación. Cada vez hay más personas necesitadas y menos insumos. Aquí se ve que luchamos por seguir adelante. No sabemos cuánto tiempo más podremos sobrevivir y ayudar a la gente. Ya antes de las 11 de la mañana, la gente comienza a hacer fila. La problemática de cada una de estas personas es variada. Entre ellas, consecuencias derivadas del coronavirus, escasez de trabajo, la guerra en Ucrania o la inflación. Los que ya tenían poco son los más afectados por el aumento de precios. El primer paso es hacer un sorteo. Cada vez cambia la hora y el orden para recoger comida. Así Horn asegura que se mantienen las cosas justas. Antes de este método, la gente comenzaba a hacer fila a las 3 de la madrugada frente a la tienda para obtener la mejor comida. El banco de alimentos de Zielou no es el único. Casi un tercio de los que existen en Alemania han dejado de aceptar nuevas altas debido al aumento de la demanda. María Libich es usuaria del banco de alimentos desde hace años. No puede trabajar y recibe solo una pequeña pensión. Debido a la alta inflación, cubre casi todos sus gastos alimenticios a través de la asociación. Libich dice necesitar ayuda. La vida continúa siempre, pero actualmente es difícil. Por eso estoy muy contenta de contar con todos estos chicos y chicas. No estoy segura si podría hacer todo esto sin su ayuda. Hoy Sabine Horn hará una excepción. Es una emergencia. Este hombre no tiene nada y tampoco recibe ayudas por estar desempleado. Horn quiere que vuelva a casa, pero al menos con comida. La guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia han sido el factor clave del aumento de precios de alimentos básicos como los granos o el aceite. Durante meses Rusia impidió a Ucrania exportar granos, provocando escasez global y la amenaza de una hambruna en muchos países. El acuerdo alcanzado para desbloquear las exportaciones ha permitido el flujo de mercancías, pero la situación está todavía lejos de normalizarse.
Dos mercantes se preparan para zarpar desde Odesa con maíz y soja, tras el acuerdo firmado por Ucrania y Rusia que les garantiza un corredor seguro. Los barcos transportan la cosecha del año pasado. La de este aún debe esperar porque el acuerdo tiene demasiadas limitaciones. Según los cálculos de nuestro Ministerio de Economía, son unos 20 o 25 millones de toneladas, aunque necesitamos exportar 45 millones. Esto no ayuda mucho a los miles de pequeños y medianos productores que trabajan las tierras circundantes. De momento, solo los grandes exportadores están enviando sus productos agrícolas. Agricultores como Vladimir siguen en lista de espera. Esta es la cosecha de trigo del invierno pasado. Unas 60 toneladas que no puedo vender por culpa de la guerra. Nadie nos las compra en el puerto porque aún están enviando el grano del año pasado. Los silos están repletos y hay un tapón ahí. Vladimir tiene 300 hectáreas de trigo, maíz y girasol, lo que implica unos costes significativos. Está atrapado en un círculo vicioso. Diésel, fertilizantes, necesito eso. Tengo la mano de obra y la maquinaria, pero no puedo comprar combustible porque aún tengo almacenada la cosecha del año pasado. En unas semanas, Vladimir tendrá que recolectar sus girasoles. Antes era un momento feliz y esperanzador, pero ahora reinan la incertidumbre y las dudas. En nuestra aplicación móvil y en nuestras redes sociales hay mucha más información. Gracias por la confianza. Hasta la próxima.